cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que no cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así Buen mediodía a todos, amigos. Un nuevo programa de Algo ha cambiado en la historia. En los controles, como siempre, Santiago Peñalosa, gracias por estar ahí como todos los jueves. Y en la conducción, don Jorge Oscar González, y quien les habla, Guillermo Alberto López. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Che, antes que nada, gracias a Ali y a Charlie. Que bueno, nos dejaron el micrófono bien caliente. Sí, señores, qué temas. Son para que algún día los toquemos nosotros. Al revés que nosotros, ¿no? O sea, ellos te hacen reflexionar y nosotros te hacemos caminar por las paredes, más o menos. Bueno, ya que vamos a caminar por las paredes, Jorge, ¿qué se toma hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Contanos a todos. Y el título de hoy es... el aceite se lo van a tomar los revolucionarios populistas de plástico, ¿no? Que fueron la mayoría. El concepto de patria grande se desgranó hace rato. Los populismos latinoamericanos boquean como si fuesen pescados al sol, ¿no? Los conceptos de revolución y liberación se han constituido en elementos básicos del discurso político. Tanto para las izquierdas como para las derechas hay alguien de quien liberarse. Y siempre hay revoluciones en marcha en algunos de los países de la región. El problema es que ninguna revolución ha logrado imponer permanentemente sus reivindicaciones, y cuando se produce su declive, al igual que sucede con el peronismo o alguna otra, ya hay otra que la reemplace. La única excepción es la cubana, aunque los símbolos de su agotamiento son más que evidentes. Cualquier opción ideológica puede impulsar alguna revolución en la región en cualquier lugar y en cualquier momento. Chile es de los pocos que ha logrado un curioso equilibrio pendular entre las derechas y las izquierdas. La construcción de la patria grande, la América Latina unida, siempre ha estado presente entre las principales reivindicaciones del nacionalismo revolucionario. En Argentina, en 1955, estalló la llamada Revolución Libertadora. Fue un golpe de Estado militar contra el segundo gobierno democrático de Perón, que contó con un cierto respaldo popular, un grupo nada desdeñable en la Argentina de entonces. Se trataba de liberar al pueblo argentino, según sus impulsores, del flagelo de la dictadura peronista, el modelo populista por antonomasia. Sin embargo, el resultado logrado fue el contrario del propuesto. El enfrentamiento que oponía a peronistas con antiperonistas tardó más de 30 años en superarse. En 1966 los militares argentinos dieron otro golpe de Estado, que terminó en un claro esperpento antidemocrático. El proceso fue bautizado como la Revolución Argentina, una revolución que se proponía regenerar a la sociedad de la grave enfermedad que corroía sus entrañas, el peronismo. Sin embargo, ni la revolución se impuso, ni el fenómeno del peronismo dejó de existir. Durante esos años se produjeron más revoluciones en América, como por ejemplo la Revolución Nacionalista de Bolivia en el 52. Otro ejemplo es el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas peruanas entre el 68 y el 75, con un discurso fuertemente nacionalista, a tal punto que Hugo Chávez reconoce en el general Juan Velasco Alvarado a uno de sus principales fuentes de inspiración. Ahora bien, todas estas revoluciones, sean de izquierda o de derecha, tenían un común denominador: su absoluto desprecio por las formas y valores democráticos. En el siglo XX tenemos un conjunto de revoluciones triunfantes como la mexicana, la cubana o la sandinista. Actualmente en marcha como la bolivariana de Venezuela, y ya vemos lo que está pasando, la indigenista y plurinacional de Bolivia, la populista
o estatista también de Bolivia, aunque se reivindiquen democráticos, todos sabemos que no lo son. Muchas de las revoluciones populistas han dado un giro significativo en la retórica. La revolución ya no es solo nacional, sino que es regional. Fidel y Ernesto Guevara pretendían exportar su revolución al resto del continente, y de hecho lo intentaron. Parecería ser que todos los procesos populistas se caracterizan por tener en común las mismas características y postulados. Las últimas décadas nos han mostrado obscenamente sus similitudes. Todos apelan sistemáticamente al concepto de lo popular. Todos intentan convencer a las masas de ser protagonistas, casi siempre los sectores más empobrecidos e ignorantes. En sí, funcionan como un imaginario colectivo donde un líder carismático convence a sus seguidores de una sarta de mentiras. Los relatos populistas incluyen la distorsión de hechos históricos para que se acomoden a sus propios intereses. Muchos de estos acontecimientos históricos se encuentran en la memoria colectiva colgados de alfileres y son redirigidos, falseándolos, por el líder en cuestión. Los procesos como el brasilero de Lula y de Dilma, el de Correa en Ecuador, el venezolano de Chávez y Maduro, el de Evo, el nuestro con los Kirchner, han expuesto explícitamente de qué se tratan todos estos engendros. Todos terminan, y cuando terminan, lo hacen del mismo modo, con pueblos empobrecidos, con pueblos miserables, con estados enfermos de anemia, casi incurables, e indefectiblemente con políticos populistas enriquecidos hasta el paroxismo. Está en nosotros tratar de que esto se corte, y está en nosotros tratar por todos los medios de tener algún proyecto que no sea latinoamericanista, un proyecto que podamos llegar a manejar aquí adentro, y después veremos si lo podemos exportar. Nene, sácame de esto, por favor, y no te olvides de tirar la cadena. Como siempre, una columna para pensar, ¿no? Para reflexionar y recordar, que es importante. Sí, porque no... Lamentablemente lo hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo. Hoy estábamos hablando de un poco de eso, de todos estos procesos que se han empezado, se dieron en los últimos 20, 25 años, cuando era el viejo sueño que falsamente dijeron que era el sueño de Bolívar, ¿no? Sí, de la América Latinoamérica, la patria grande. Eso es falso. Históricamente Bolívar jamás quiso una cosa así, ni se le ocurrió, ni mucho menos. Pero después las izquierdas sí trataron de este tipo de cosas y buscaron a un personaje histórico como para poder colgarle el mote ese. De ahí lo nuevo de la República Bolivariana. Son todas falsedades, hipocresías, cosas inventadas por este tipo de fariseo. Pero bueno, creo que lo mejor que podremos hacer, y que a lo mejor nos viene bien el ejemplo chileno, un ejemplo donde un país donde evidentemente han llegado a tener un equilibrio, un péndulo, van y vienen, el electorado es siempre el mismo, y sin embargo entre Piñera, Bachelet han logrado ese tipo de equilibrio, y los chilenos saben muy bien qué es lo que quieren. Bueno, a lo mejor tendríamos que llegar a este tipo de cosas todos, ¿no? Sería lo ideal. Ojalá aprendamos de nuestros vecinos, aprendamos a convivir, aprendamos de nuestros errores, cosa que aparentemente nosotros no queremos. ¿Sabés qué? No es que no podemos, no queremos. Muchas veces pienso en esto. Evidentemente Europa ha tenido grandes vaivenes, y sin embargo, vos fijate que el único país que ha llegado a tener este tipo de péndulo es Inglaterra. No hay otros.
el mismo España, Italia, bueno, siempre están con alguna turbulencia, Francia también, y aún Alemania llega a tener sus turbulencias. Los ingleses no. Y creo que a lo mejor la enseñanza a los chilenos les llega por ese lado, porque evidentemente ellos han sido filo británico toda su vida, y a lo mejor han aprendido por ese lado, a lo mejor es eso, sin darse cuenta lo han hecho, no es que dijeron vamos a elegir un modelo, sino que a lo mejor lo que han hecho es eso, y decir, bueno, mira, vamos a ver si logramos. Y este equilibrio por ahora les está sirviendo, está yendo bien, sin ninguna duda que les está yendo bien, socialmente, económicamente, que es lo más o sea que importante. están bien, están sin ninguna duda bien. No, totalmente.